Ahora, te veo, con todos los filtros puestos. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa por ¿Qué tal? Sevilla? Muy buenas tardes. Más ¿Cómo calor que vamos? alicatando una pirámide, me imagino. Calor con el aire puesto todo el tiempo, si no es Está imposible. más calor Buf, que en la habitación del contador es de Ramsés II. Ahí horroroso. Yo está no sé calor. de los sitios donde estén viendo, no sé cómo estarán ahora. Sé que habrá gente de bastante lejos y que tengan épocas fresquitas, pero desde luego aquí el calor horroroso, horroroso. Horroroso, horroroso. Bueno, tú Bueno, vamos a en intentar. Brasil ahora, Dime, ¿tienes también frío allí, más calor? calor ¿Allí cómo que. estáis ahora? Más calor que. Más calor que echar la siesta en un sofá de Sky también. Bastante calorcito. Bueno, no, pero no tanto. Veintitantos graditos, Hombre, veintitantos. supongo que no tanto como aquí ahora. Se puede vivir, se puede vivir. Bueno, Mario, te estaba presentando dos pinceladas básicas. Ahora si quieres entramos un poquito más en tu vida, pero estaba presentando a todos los que no te conocen. Mario, como decía, es Ujú. miembro del cuerpo docente de EOM, ha sido fisioterapeuta del Real Betis Balompié hasta la temporada pasada y además director del centro Ambitia en Sevilla Este. Podríamos hacer varias bromas sobre eso, pero todos los que no conozcan Sevilla van a entender. Pero Sevilla Este está lejos o cerca del centro según se mire. Eh, bueno, Mario, me gustaría Bueno, empezar eso. esta entrevista pues simplemente contándonos un poco cómo entraste en el Betis, cómo llega Mario Tomás y se presenta y entra en el Betis. ¿Esto cómo va? Bueno, pues yo hice, gracias a León, es una de las cosas que yo tengo también ese vínculo de agradecimiento ahí, porque yo estando en tercero en la escuela, se empezó ese año justo, se hizo un convenio con el Betis para tener unas prácticas clínicas, aparte de la clínica escuela, que la hay, unas prácticas clínicas en las que diferentes compañeros de tercero pudiéramos ir para allá con un compañero osteópata formado en la escuela que era el fisioterapeuta del Betis Deportivo, del filial. Entonces, bueno, pues yo como es lógico, yo soy bético, muy bético, y siempre me ha gustado mucho el deporte, el fútbol, y como bético, pues claro, eso era una oportunidad que yo no iba a dejar pasar, ¿no? Entonces, yo fui y suerte de que al cabo de un par de meses, pues me comentaron que, bueno, que haría falta gente y me hicieron un contrato para ir yendo a torneos de cantera con los niños y eso. Eso fue en febrero, creo, y para ese junio pues ya entré en la cantera de una manera estable, ¿no? Así que, bueno, gracias a unas prácticas fue. Ahí está, perfecto. Oye, unas prácticas, además dices que tú entraste con unas prácticas, pero yo sé que además has tenido mucho que ver en el convenio de colaboración que hay entre la EON y el Betis. Eso, sí, porque mira, yo desde ese año, yo cuando entro en cantera, el tutor con el que había estado yo asciende en el club, él deja esas prácticas ya, entonces pasé a encargarme yo. Yo pasé a coordinar esas prácticas, era el tutor, y en este caso lo que hicimos fue que empezaron a ir viniendo alumnos, compañeros de segundo. Y ese formato lo hemos mantenido pues de 2018 a 2022. Han sido 4 años en los que tanto en cantera como luego en el filial cuando ascendí yo, hemos ido teniendo diferentes alumnos de Lyon que han ido viniendo pues según demanda. Unos años teníamos más, otros menos, pero hemos intentado que tuviesen unas prácticas con una durabilidad buena, no un chorreíto de G que va pasando que luego no le sirve, sino que se integrasen bien en el club, ¿no? Oye, ¿cuál ha sido la experiencia de los alumnos dentro de estas prácticas? Bueno, yo, desde mi punto de vista, una experiencia bastante buena. El feedback también que nos daban ellos era bastante bueno porque hemos intentado siempre que las prácticas fueran útiles, ¿no? Integrarlo, como dije antes, en el club y que vieran durante varios meses no solamente cómo se trabaja dentro de un equipo como el Betis, sino que formasen parte importante. Luego, bueno, no solamente nos contaban ellos que la práctica la habían ido genial por lo general, porque es que eso, hemos intentado, yo creo que eran una práctica atractiva por el hecho de que
fuera de lo que es un club de élite, es muy difícil, ya sea de fútbol o de otras cosas, es muy difícil tener un trabajo en el que tú trabajes con los pacientes diariamente, ¿no? No es el trabajo clínico de, oye, te veo y te vuelvo a dar cita para cuando haya hueco o para cuando creamos que hace falta, sino que es un trabajo en el que trabajas con esos pacientes diariamente, mismos jugadores siempre, entonces lo vives de otra manera y ellos que estaban formándose, segundo, manipulativa puro y duro, pues ponían allí mucho en práctica. Ya no solamente eso como experiencia buena, sino que como de bien habrían ido que, bueno, hasta 7 alumnos en práctica han entrado luego a formar parte más o menos tiempo del el club, ¿no? Algunos incluso más han formado parte en participaciones de torneos con chavalillos de cantera, viajando, pero es que 7. actualmente en el 7 uno no sigue, luego han ido subiendo, bajando, otros se ha ido, pero es que actualmente el servicio médico de cantera, todos los fisios que hay en cantera en el club este año, que son 4, son alumnos de León que han entrado a través de esas prácticas, que han gustado y que se han quedado allí. Entonces, bueno, creo que no solamente como unas prácticas que por sí puedan parecer buenas, interesantes, sino que como medio de acceder a un club como el Betis, si te gusta el mundillo ese, pues bastante bien, ¿no? Entre yo y luego, mira, han seguido entrando muchos más. Qué bien. Oye, entiendo por lo que me cuentas, entonces, que el papel de la osteopatía dentro del fútbol profesional es algo que está en el día a día de los clubes, de los equipos. Hombre, a ver, luego hablaremos más sobre eso. Yo creo que debería ser así. Lo que pasa es que ya también es cada caso. Cuando hablas con diferentes compañeros de otros clubes, te encuentras que depende mucho, al igual de otras herramientas y de otras ramas, por ejemplo, invasivas, ¿no? Depende mucho de la corriente que haya un poco en ese club, de la corriente que se haya seguido en ese club, en función de los fisios que hay, que estaban o de los que dirigen un poco, ¿no? También en el fútbol, cada servicio médico de las diferentes secciones depende mucho del médico, ¿no? Digamos que es el coordinador que hay. Y también, entonces, inevitablemente, pues el osteópata va a trabajar más o menos osteopáticamente en función de la afinidad que ese médico pueda tener con la osteopatía, lo que conozca sobre ella, experiencia propia. En mi caso, en el club, dime, que es que está con la imagen yéndose, no sé si está. Ahora sí, sí. Ah, no, vamos, te estaba escuchando bien. No, simplemente te iba a decir que es cierto que muchas veces en los clubes deportivos la imagen del médico es la que lo controla todo, puesto que ellos son los máximos responsables Claro. de, por ejemplo, del alta de un paciente. Y hace poco he estado en un congreso en México, hace 3, 4 semanas, donde coincidí con el médico de un equipo allí y hablando de todos estos temas me decía que desconocía la osteopatía. Y de hecho hemos quedado, vuelvo a México en unos meses y hemos quedado para reunirnos y poder hablar un poquito más de la osteopatía y de qué manera implementarla. Es decir, desde mi punto de vista y de lo que yo también conozco de fútbol profesional, es verdad que hay también muchas veces que mostrarle a los clubes o al médico en este caso Claro, que la osteopatía está ahí y lo que es capaz de hacer. O sea, y eso hablando de es. lo que es capaz de hacer, Yo entonces en vamos a meterlo mi. entonces. No, habla, habla. No, porque yo, en mi caso, como dices ahí, yo he tenido la suerte de coincidir la mayoría de los médicos, todos no, pero la mayoría de los médicos con los que he estado en el club conocían de primera mano, no a fondo lo que hace un osteópata, pero sí resultados osteopáticos y sí que, bueno, han ido muy de la mano mía de cómo solemos trabajar siendo fisio con el complemento que nos da o con la base importante que nos da esto, ¿no? Así que, bueno, pero también hay clubes en los que te cierran un poco en banda, al igual como he dicho antes, no es por ser osteópata, sino porque hay clubes que la corriente que se lleva, por ejemplo, en la era de la invasiva que hay ahora, hay clubes que cuando te formas con diferentes docentes que han formado parte de los grandes clubes de la liga, dicen que donde estaban ellos casi ni pinchaban, ¿no? Entonces, todo va un poco de la mano de las corrientes que haya en el propio club, claro. Bueno, pues vamos a meternos a fondo en la osteopatía. Entonces, ¿cuál es el papel real en el fútbol, en tu experiencia,
en relación con el futbolista, ¿vale? La osteopatía con el futbolista. ¿Qué relación podemos tener ahí nosotros como osteópatas? Bueno, pues a ver, ahí yo es que creo que yo que lo he vivido como fisioterapeuta dentro del club, tú trabajas como fisio, ¿no? Pero tú, los que nos hemos formado como osteópatas, al final pasa a ser nuestra base, ¿no? Todo lo que haces como fisio, al final tiene un pensamiento osteopático detrás que te ayuda, o también podríamos llamarlo al contrario, un complemento ideal que se suma a todo lo que estás trabajando como fisio, ¿no? Entonces, yo creo que se convierte en una base cuando estamos trabajando que nos da un punto de diferenciación con ciertos jugadores. Ellos se dan cuenta, ellos también lo ven. eh, Experiencias buenas con todos los fisios, peores, mejores según cada uno, pero la osteopatía muchas veces les hace darse cuenta que a lo mejor, como ejemplo, vámonos a lo básico. ¿Qué sería lo más básico en fútbol a nivel muscular? Una sobrecarga, ¿no? De Por sobreuso, ¿no? ejemplo, Una descarga musculares. Pues hay jugadores que se dan cuenta de que, oye, quizá no sea normal que yo me sobrecargue siempre del mismo músculo y tenga que estar continuamente haciendo una descarga, ¿no? Al final con eso van dándose cuenta ellos mismos, porque dice, he pasado por 2, 3, 10 clubes y yo soy el típico que está en camilla siempre descargándome por esto porque se me carga. Y ahora me he dado cuenta de que a lo mejor hay algo más allá, ¿no? Muchas veces, como fisio en los clubes se ve eso, no sé, oye, hay jugadores que tienen más de 2 semanas seguidas esta sobrecarga, no mejora con tratamientos más convencionales, oye, hay que dar más. Y en los clubes se pone en marcha la maquinaria vamos a la detección de debilidades musculares o de problemas musculares varios, ¿no? Empezamos dinamometría manual, TMG, EMG, isocinético, un montón de pruebas a ver qué está pasando en ese músculo. Hostia, pues tenemos una descompensación respecto al contrario del otro lado. Y ahora decimos, bueno, hay que trabajar este músculo más. Pero muchas veces ¿dónde no vamos nos a paramos, trabajar? claro, no nos paramos a ver, oye, quizás no es que haya que fortalecerlo más únicamente. ¿Por qué en este tío joven, fuerte, que está entrenado, cuidado, que se cuida habitualmente, carga más este músculo que este, ¿no? Hay la debilidad o una disfunción, un problema en el gesto deportivo, cualquier cosa que haga que se sobrecargue, sí, pero ¿y si hay algo más? ¿Y si tenemos un problema a distancia, un problema a nivel de origen, un problema a nivel de la inserción? Suena Una todo muy cadena. básico, claro, es que suena todo algo muy basiquito, pero realmente en esos basiquitos nos perdemos muchas veces y nos ponemos a trabajar en la musculatura que hay ahí implicada. Quizás se me vienen jugadores ahora, un jugador que estuve con él 2 años, con el isquio liado siempre, mi isquio izquierdo, y hay que controlarlo. O sea, pues a lo mejor ese isquio es que estaba teniendo un problema de la pelvis, que era un problema adaptativo. Pues a lo mejor tenemos que ponernos dentro de las otras maquinarias que se formen con el equipo interdisciplinar, con podología para estudios de las pisadas. A lo mejor tenemos nosotros que meter una puntillita como osteópatas ahí hay una disfunción articular que nos está alterando todo y que está haciendo un sesgo en todos los resultados que se vayan viendo, ¿no? Entonces, bueno, Hombre, yo yo, creo que es importante. yo es que, fíjate, aprovecho ahora que dices lo de la pisada, porque me da la sensación de que últimamente el glúteo siempre está ahí, el glúteo medio en relación con las lesiones de rodilla. Cuidado que con lo que voy a decir no estoy diciendo que Francisco Cocera no diga que el glúteo medio no es responsable de las lesiones de rodilla, pero es verdad que muchas veces, desde el punto de vista de la pisada, una alteración en un primer rocker o un segundo rocker nos puede ir produciendo algún aterrizaje erróneo, algún aterrizaje complicado y una disfunción a ese nivel, nosotros de la osteopatía las podemos identificar sin ningún tipo de problema. Entonces entiendo por lo que me estás diciendo que incluso entrabais desde la osteopatía a el aspecto preventivo de la propia lesión del futbolista. Claro, es que a ver, ahí tanto a nivel de que realmente estamos teniendo un problema, como se ha visto en las diferentes pruebas musculares de glúteo medio, que nos lleva a un problema de un valgo dinámico de rodilla, que al final aumente el riesgo de lesión de rodilla, y ver por qué ese glúteo medio está teniendo algún problema, como dice, puede venir este trabajo. Es el sesgo que se crea muchas veces
en los test. Estamos evolucionando mucho ahora, y yo desde dentro lo he ido viendo en el fútbol y creo que en todo, en la fisioterapia en general. Todo tiene que ser cuantificable, todo tiene que ser medible, ¿no? Y al final nos estamos nosotros mismos creando sesgos en cuanto a eso. Oye, hacemos este test, numéricamente sale un déficit respecto al lado contrario, hay que trabajar eso. Nos estamos quedando sin ver ciertas cosas. No, pues mira, para valorar ese problema del glúteo medio, estamos haciendo además un montón de test. Nos estamos metiendo un test de tomas para ver si hay algún problema de psoas, de tensor de la fascia lata, aductores. Hostia, incluso ahí llegamos a detectar que quizás ese problema viene no donde tenemos algún dolor o donde vemos unos datos numéricos que no nos gustan, sino que nos estamos yendo. Bueno, pues aún ahí podemos estar quedándonos cortos, porque a lo mejor es que esa musculatura que estamos comentando pélvica, una disfunción pélvica que nos está llevando a eso. Entonces, al final, un montón de pruebas. Es que ahora, mira, ahora todo parece cuando te formas, máster de readaptación que yo he hecho, parece que todos son test dinámicos, que son importantísimos. Claro que estamos viendo fútbol, estamos viendo un acto deportivo dinámico, tenemos que estarlo viendo. Está muy de moda valorar mucho el aterrizaje, en el landing, muchos test de landing, mucho llevarlo todo ahí. Y estamos viendo debilidades, como dije antes, en el valgo dinámico, por ejemplo. Bueno, pues a lo mejor es que no estamos valorando, como tú has dicho antes, ese pie en el primer rocker. Tenemos algún problema de escafoides mismo, de astrágalo mismo. Un problema, por dejarlo así en general, en el medio pie, en el retropié, que nos está llevando a que la estabilidad falle y estamos teniendo un problema en cadena, ¿no? Pero eso lo podemos evaluar con test osteopático. Claro. Claro, es que lo bueno de todo esto es que al final el aspecto preventivo, nosotros estamos jugando un papel importante ahí, vamos a llamarlo de una manera un poco cómica, un papel invisible, ¿no? Estamos haciendo nuestros test de valoración, nuestros reconocimientos médicos, valoraciones funcionales por un tubo, y ponemos en marcha una serie de recursos que prácticamente todos requieren de o maquinaria o material, y resulta que incluso con todos estos test osteopáticos, que podemos estar actuando en pequeñas minucias que al final todas suman, es que estamos valorándolo con las manos, a nivel manual y visual. Es que, fíjate tú, ¿qué recursos necesitamos ahí? Nuestras manos únicamente. No hay coste, claro. No hay que necesitar recursos económicos. Yo creo que le sale rentable a un club, ¿no? Yo creo que le sale rentable a una clínica, en este caso que estamos hablando de fútbol, a un club de élite, y a todos, ¿no? Yo creo que le sale bastante rentable el tener alguna mano osteopática ahí que se complemente junto con la otra. Todos tenemos nuestras especialidades o nuestras puntualizaciones que podemos añadir en esos 10 diagnósticos y se convierte en una prevención mucho más a fondo, diría yo, ¿no? Y a coste cero, porque es que eso es lo más importante. Al final estamos metiéndonos en maquinarias por un tubo y es que es a coste cero. Al final, se trata únicamente de, como siempre, de la capacidad de adaptación que el cuerpo tiene, ¿no? Nosotros estamos siendo unos preventivos porque estamos devolviéndole esa capacidad adaptativa al cuerpo en sus pequeños parámetros para que no llegue ese momento en el que el mismo gesto que ha hecho todos los días antes sin provocarle ningún daño, y ese día se le provoque porque ya se ha quedado sin capacidad de adaptarse en ese giro, en ese salto, ¿no? Yo lo veo bastante interesante en cuanto a que, oye, no cuesta nada y tenemos una ganancia, yo creo, bastante grande con todo esto. Bueno, entonces entiendo la pregunta siguiente, obvia. Entiendo que con relación al rendimiento deportivo habrá resultados importantes, o sea, habrá una mejora en los rendimientos deportivos, simplemente por lo mismo que decía de cambiar una posible patología de un aterrizaje o algún gesto deportivo que sea erróneo o que esté generando alguna complicación en el paciente. Claro, es que si nos metemos dentro, o sea, nosotros ponemos nuestro granito de arena dentro de todo la cadena del jugador en cuanto a preparación física, todo el trabajo perfecto que le hacen de medición de cargas, de entrenamiento, luego el entrenador con todos los aspectos competitivos, tácticos, tal. Si además de eso nosotros le estamos proporcionando a ese jugador algunas condiciones para que, digamos que esté
nuevecito, entre comillas, para que pueda asimilar todo eso bien, ¿no? Un jugador que tiene un músculo determinado, que está mermado por la razón que sea, va a ser capaz de asimilar en menor medida el entrenamiento, tanto físico como luego táctico, como todo, de desempeñar un papel menos óptimo, ¿no? Si nos metemos ahí y devolvemos esa capacidad adaptativa o le damos esas capacidades que había perdido sin llegar a ver dolor o sin llegar a ver lesión, pues claro que sí que estamos en el rendimiento aportando un granito de arena. Hay jugadores que dependen mucho de su giro, de cómo se rotan, de cómo se giran, ¿no? En ese giro hay un papel importantísimo del pivotaje del tobillo, volviendo a lo mismo de antes. Si hay una disfunción astragalina, por ejemplo, que no permita ese juego articular completo, ya estamos teniendo a lo mejor un giro más deficitario. Jugadores que a nivel de columna, parece que no, pero la charnela dorsolumbar juega un papel importantísimo en todo lo que sean movimientos pélvicos y de miembro inferior. Al final es una bisagra más que tenemos ahí, ¿no? Si tenemos disfunciones ahí, pues entonces estamos mermando esa capacidad de ser jugador, ¿no? Y de ahí a capacidad de generar fuerza a muchísimas cosas. ¿Entiendes? Me estoy riendo porque voy a hacer de un poco de abogado del diablo. Te voy a hacer una pregunta endemoniada. En el test de Lange, que siempre lo evaluamos en relación con el gemelo, acortamiento de la parte de la cadena posterior. ¿Tú qué opinas? Opinión personal, vamos, yo si quieres te doy la mía. ¿Qué opinas de una alteración del test de Lange en relación con una alteración del astrágalo? Porque siempre hablamos de tricepsural, siempre hablamos de cadena, pero creo que no se habla nunca del astrágalo en relación con una posible alteración del test de Lange. Claro, ahí volvemos a lo mismo de antes, llevado a este caso, ¿no? Concreto. Yo por hacerte la pregunta comprometida, No, hombre, claro, es que va en la misma línea, ¿no? Si tenemos, igual que hablábamos antes, nos estamos metiendo ya sea bien en unos test de pretemporada, bien a mitad de temporada, bien por rendimiento, bien por lesión, porque estamos readaptando, ¿no? Y queremos calcular valores, por ejemplo, ese. Queremos comprobar, medir de una manera cuantificable la dorsiflexión del tobillo. Vale, pues llegamos y encontramos un test de Lange que hay un valor en un tobillo respecto a otro, en el lesionado, por ejemplo, que tiene un valor de la mitad que en el lado sano, ¿no? Y nos ponemos a trabajar la extensibilidad, hacer un trabajo activo, pasivo, de todo tipo para ganar extensibilidad, capacidad de contracción en alargamiento. Pero ahí es que yo incluso tengo algún caso que no lo hemos encontrado, llega el readaptador luego y dice, oye, es que no me avanza, es que llevo un tiempo trabajando esto y es que en el otro vamos ganando, que es el sano, vamos incluso ganando más, y es que en este no patológico, ¿no? O no avanzamos como suele pasar, ¿no? Valoras el tobillo en un momento dado y hay una disfunción de anterioridad de astrágalo, por ejemplo, que nos está impidiendo hacer una dorsiflexión, ¿no? O una patología, por no irnos a articular, una patología muscular que te produce un cierre de la mortaja tibio-astragalina y no permite de que tengamos ahí un juego de astrágalo. Diferentes casos que, coño, me lo he encontrado de una manipulación, de repente te cambia el test de Lange. ¿Quiere decir que siempre una manipulación va a mejorar el test de Lange? No, es que por eso es el diagnóstico y por eso nosotros complementamos ese diagnóstico de una manera tan interesante, porque habrá multitud de veces, en la mayoría, que no tengamos disfunción en el tobillo y haya que trabajarlo, la extensibilidad pura y dura, pero que te encuentras casos y esos casos puede ser que ese jugador vuelva antes y puede ser un jugador importante. Entonces, al final, interesa para todos, para todos. A todos los compañeros que lo ven desde Latinoamérica, quiero recordarles que cada vez que Mario dice la palabra coño, es una expresión muy coloquial en España, donde simplemente pues está referenciándose a la sorpresa que... Perdón. Mira, y un dato interesante. Son coletillas. Un dato interesante con un paciente también de un esguince de tobillo, pero en este caso en un corredor. Por cierto, para los que no lo sepáis, Mario fue atleta, fue corredor. Luego a lo mejor nos da tiempo que no lo cuente. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista del enfoque osteopático, el otro día colgué en Instagram un vídeo precisamente hablando de los sesamoideos por un caso que había tenido recientemente, hacía 2 días de ese caso.
Resulta que estamos hablando de un paciente con un esguince de tobillo, que lo que estábamos hablando, un test de Lang que no va, que hay una limitación de la dorsiflexión, se trabaja incluso el astrágalo, se hacen test osteopáticos para el pie, el astrágalo parece que está todo bien, la extensibilidad está bien, pero resulta que el paciente me llama, está un poco ya cansado de todo el tema de su tobillo, y cuando llega a la consulta, evidentemente, Mario, tú sabes que tengo que hablar, si hablamos de pie, hay que decir el mecanismo de Windass, tiene el mecanismo de Windass totalmente jodido. Es que Mario se ríe porque dice que siempre hablo del mecanismo de Windass. En la ensalada mete mecanismo de En la Windass. ensalada. Me pone una ensalada con Windass, una ensalada con cuarto y mitad de Windass. Entonces, resulta que la historia viene de una patología sesamoidea. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una incompetencia del flexor del hallux. Entonces tiene una transferencia de carga hacia el segundo y tercer meta, lo cual hace que tenga más tensión en el aductor del hallux y eso hace que el sesamoideo pierda capacidad de deslizamiento. Se empieza a tratar los sesamoideos de una forma súper sencilla y el paciente tiene una referencia, bueno, evidentemente no puedo compartir el pantallazo aquí con vosotros, pero bueno, el paciente al día siguiente pues te llama y te dice, oye, ¿qué cambio, tío? ¿Cómo ha cambiado esto? Entonces, ahí hablar un poquito, que aunque no sea un deportista de élite, pero es verdad que la evaluación de la osteopatía, que es lo que tú estabas hablando, Mario, creo que es algo súper interesante para incluir dentro de, no la práctica deportiva profesional, que sí, pero también incluso en la amateur. ¿Vale? Claro. Otra Imagínate tú pregunta. ahí, eso que has dicho, Dime. simplemente, muy rápidamente. Imagínate en un caso de algún jugador con un problema en el pie, una fasciopatía o un problema de todo el sistema aquí local plantar, que con el podólogo estemos volviéndonos locos. Coño, pues fíjate dónde estaba, otra vez me ha salido. Fíjate tú dónde estaba el problema de los sesamoideos. Entonces, son pequeños detallitos que, hombre, cuentan mucho. Dime, que estábamos hablando que te he cortado. Me estaba también riendo porque ha aparecido aquí nuestro amigo Miguel Ángel en escena. El Lérida que se ha reído. El Lérida que se ha reído. Bueno, no he ido saludando a la gente porque estábamos metidos, pero se ha conectado el Lérida, lo he visto por ahí, he visto a Calvente, he visto a Palomeque, he visto a David también se ha conectado ahora. He visto a algunos y bueno, pues nada, saludar a todos como siempre. Lo que pasa es que nos hemos metido aquí a hablar y la verdad que no ha dado tiempo ni de saludaros a nadie. He visto por ahí conectada a Julia también, he visto a mucha gente conectada. Oye, una preguntita más que me viene ahora que has dicho lo del podólogo. Fútbol profesional, equipos interdisciplinares o multidisciplinares, ¿qué tal? ¿Cómo casa eso? Cuéntanos, ¿cómo es ese día a día? Y si ahora fuera del fútbol profesional, en Ambitia, por ejemplo, echas de menos eso o tienes también formas de poder compensar en no tener un equipo tan grande como tiene un profesional, claro, un equipo de fútbol profesional. Hombre, eso es, yo creo que es lo más chulo, ¿no? Porque al final todo, por mucho que estemos hablando nosotros de la importancia del tratamiento, del diagnóstico que hemos hecho con estas cositas, el podólogo te habla de lo suyo. Al final creo que porque individualmente no somos nadie si no hacemos nada, si no tenemos un grupo en el que trabajamos todos juntos. Yo tengo la suerte de que he tenido en los diferentes grupos que he estado en el club, unos grupos buenísimos. Y hablando del pie que echábamos, el podólogo, bueno, no solamente un podólogo que en el club me ha parecido que es espectacular, sino que es que, ligando con lo de Ambitia ahora, es el podólogo que sigo teniendo ahora. Él tiene montado clínicas en Sevilla, clínicas Podal, y la colaboración que tengo yo hecho, no tengo podólogo dentro porque no me lo puedo traer a él, pero yo sigo mandándole gente a él siempre y al final extrayéndolo de ahí porque estudiamos todo eso, que es necesario tener un grupo interdisciplinar con el que estar trabajando, pero en el club, en el mundo del fútbol, te das más cuenta aún, con lo cual he ido instaurando cada vez más estos años un grupo de trabajo interesantísimo que no lo suelto, que ahora no me lo puedo traer, pero sí que sigo trabajando con ellos y tenemos como un grupo en el que tenemos derivaciones internas entre nosotros, porque para mí yo creo que es fundamental. No importa, es que es fundamental y para mí el podólogo es como muchas veces no mis pies y mis manos, muchas veces. Hay veces que necesito de su toque porque hay algo que si no, no sale y con Alejandro pues contentísimo. Oye, ¿y los futbolistas profesionales les gusta la osteopatía? ¿Se acercan a la osteopatía? Una vez que, por ejemplo, bueno,
Iba a decir una vez que sales del club si ellos van a verte. Evidentemente no, porque no pueden ver a nadie fuera del club. Ahí nos callamos, Hombre, no, pero ¿le gusta la en su mes osteopatía? libre. Sí, 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 sí. A ver, muchos vienen ahora, estoy viendo varios que en su mes libre ahora, vacaciones, empiezan a entrenar para llegar en unas condiciones buenas a pretemporada y muchos pasan por aquí, ¿no? Que son jugadores con los que se han establecido nexos, que han estado contentos, que les iba bien con esto y aunque en el club luego siguen teniendo unos fisios magníficos con los que están bien, pero bueno, les gusta luego cuando tienen vacaciones en este mes que no pertenecen al club, digamos, día a día, pues pasarse. En el fútbol yo me he dado cuenta de que, por todo lo que comentábamos antes, ese jugador que se da cuenta de tal cosa, ¿no? Hay jugadores que se hacen muy fieles al trabajo nuestro porque ven unos resultados que a lo mejor con otras cosas no tienen, o un complemento para ellos. Ellos no, aunque se les cuente, y por suerte con los prácticos que hemos tenido ahí, todos estos compañeros, las chapas que se llevaban estos tíos eran monumentales, jugadores que no saben de lo que estamos hablando y están escuchándome con un práctico y se llevan todas las chapas. Al final por eso se enteran un poco, pero sin saber mucho dice que yo quiero que tú una vez a la semana me metas las manitas en la barriga y me hurgue por ahí. Yo no sé qué me haces, pero Yo no sé lo que es hace, que, pero va bien, pero va bien. claro, este isquio que me está dando tanta lata que, oye, que con todas las técnicas que estamos trabajando, más convencionales, manuales o invasivas, tal, voy bien, pero es que con esto yo luego me siento mejor. Otros jugadores que hay que tener en cuenta momentos, por ejemplo, el prepartido. El prepartido es un momento súper importante, de más nervio, más concentración, cada uno tiene sus manías, sus detalles. Se me vienen también jugadores a la mente que estaban acostumbrados a tener ciertas sensaciones en el partido incómodas que ahora llegan y te piden o un tratamiento mínimo dentro de la activación, que les toque tres, cuatro cosas que ha ido bien antes, una manipulación específica, charnela dorsolumbar muchísimo, por ejemplo, que sienten una liberación grande, no como técnicas viciadas que las piden sin una lógica, sino que es verdad que han visto unos resultados buenos, momentos como eso a corto plazo, que les viene bien porque todo suma en ese momento prepartido, momentos de recuperación, momentos post partido, diferentes jugadores que en algunos momentos clave han visto que les va bastante bien. El jugador tonto no es, el jugador nota, oye, me tocan mucho, me han dado mucho y ahí me han visto gente que me ha hecho cosas que me ha ido de puta madre, pero con esto es que, mira, esto que tú me haces, a lo mejor el resto no, pero esto que tú me haces, oye, me va bien. Oye, te voy a Entonces, ahorrar, te voy a ahorrar un montón de preguntas, porque seguro que si no te las hacen ahora, te las van a escribir luego. Cuando hablas de prepartido, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? no, partido yo cuando hablaba y ahora me refería a la hora anterior, o sea, hay un proceso en el que los jugadores llegan, están tranquilos, se cambian, van pasando por el fisio unos, otros salen al campo. Digamos que cada uno hace sus pequeños o se relaja como puede, ¿no? Normalmente antes de que el míster hable, antes de la charla, ya suele o debe quedar todo arreglado, ¿no? Todo arreglado, te hablo de vendajes, de calentamientos, activaciones. Ese momento pre-charla, que es 5, 10 minutos, 15 antes de que se salga al campo, es lo que consideramos el prepartido, ¿no? Otros días ya son cuando se habla de día menos uno, día menos dos, que son cuando te queda el día antes del partido, el día, Sí. 2 días antes. Cada uno va cogiendo en un momento determinado de la semana, de ese ciclo de lunes al partido, esos momentos donde creen que le puede beneficiar más. Oye, vamos a abrir entonces, te voy a abrir la pregunta un poquito más allá del fútbol. Deporte de élite y osteopatía. Compañeros que tenemos por ahí, que tengamos localizados, simplemente para ver que la osteopatía pues, tiene un peso interesante dentro del deporte de élite. Es que estamos hablando de lo que querríamos justificar nosotros, es que realmente se justifica solo cuando ves la cantidad de compañeros osteópatas que están dentro de los grandes clubes, ya no solamente como osteópatas, porque estamos en una era también un poco ahora de enjuiciar un poco la terapia manual con todas las terapias activas, tal, ¿no? Entonces te das cuenta de que, por un lado, los grandes referentes de fútbol, deporte que hay en España, son hacen todo porque tú te vas creando una metodología, ¿no? Pero la terapia manual es Mm. la base suya
Y aparte de ahí, la de compañeros que hay, es que ahora mismo de la sede nuestra, por ejemplo, tenemos compañeros, el compañero Tomás Jurado, que hace ¿Verdad? remo, es el fisio de la Federación Española de Remo. Nuestra compañera Carmen Márquez, que ha estado también estos años cursando en la EOM, ha estado este año como fisio en la Juventus. Tenemos Bueno, compañero, no sé, dime tú, que tú sabes más, Ramón Punzano con nuestro el tenis. Ramón Punzano en tenis, no se nos puede olvidar nuestro gran amigo José Antonio José Martínez. Antonio Martínez, que Ha está sido claro, osteópata de Sevilla. él es el mejor ejemplo ahí porque ha estado como osteópata dentro de un club, A mí, pero luego cuando no ha estado, Ramón Punzano, por cierto, se acaba de conectar. mira, Acabo de justo, ver. lo hemos nombrado Justo muchas veces, hablando de Ramón ti, Ramón, Punzano, te han pitado el oído. me consta que él lleva gente del tenis, hombre, que son gente que están al primer nivel. José Antonio no solamente ha estado dentro de un club, sino que luego ha seguido llevando jugadores porque tiene un peso bastante importante. Tú mismo también, si no estoy yo equivocado, sueles tratar jugadores más o menos época de jugadores que van a verte, porque oye, tengo mi equipo en el club, pero hay momentos en los que necesito verte, Frank, que hagamos ciertas cositas que sé que me vienen Sí. bien, ¿no? O sea, es que hay muchos compañeros, Pablo Llanes, que está con selección de fútbol, ha estado metido en baloncesto, que está Juan Muro, hasta arriba, ¿no? Juan Muro con su terapia manual, lo que hace pura y dura Ese también. sería como Juan uno de los Muro. ejemplos más claros de tío que han estado en la élite, está en la élite y la trayectoria, porque el deporte de élite y más el fútbol, eso es cortoplacista y duran poco. Juan lleva toda la vida una trayectoria que es increíble y un defensor a ultranza de la terapia manual. Trabaja con invasivas de la manera más puntera, trabaja con todo, pero luego la terapia manual es su base y vienen un montón más de Rubén Pon. O sea, es que mucha gente con la que Con, yo he tenido la gran suerte de ir formándome, lo trabajan todos, pero la terapia manual es su base. Terapia manual como osteópatas o no como osteópatas por tu formación, pero al final nos nutrimos de la misma madre que es la terapia manual pura y dura, nuestras manos. No nos es, podemos ver- olvidar de ahí. Javi es Ávila, verdad, dice Javier Miguel Ávila lo Ángel, acaba de decir Miguel fíjate Ángel, tú, claro que sí, Dios mío, Javier ha Ávila, ¿verdad? pasado por 100%. club, selección, está en el primer nivel. Entonces es que tenemos muchos compañeros de terapia manual y de osteopatía que ya no es solamente que estemos contando lo tuyo como meros eh, terapeutas que nos nutrimos de los osteópatas, sino gente que es que coño, es que va por ellos mismos, por su nombre, por Sí, trayectoria, por todo, sí, sí, que sí. hablan por sí solo, ¿no? O sea, que, Bueno, Mario, bueno, y ahora yo estoy estudiando y quiero empezar. estudiando ¿qué Que hora? yo estoy estudiando ahora, estoy ahora en segundo. De hecho, me examino ahora la semana que viene. Y, Con... Dime, dime, dime. y quiero empezar. ¿Qué consejo me das? ¿Qué me dices? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me cuentas? Dame un De consejito cara para estos chavales. a los compañeros, ¿no? A los compañeros Compañero, que consejo, ahora empiezan. consejo. Yo hace nada que estaba ahí y él hace mucho menos tiempo que tú, que tienes unos cuantos años más, un Yo poquito tengo ya más más ganas. años que un bosque, ya tengo más años Claro. que un bosque. Entonces yo, el consejo que les doy siempre iría encaminado a las dudas que yo tuve. O sea, yo, como comentaste antes, como atleta, eh, yo conocí la fisioterapia gracias a mis lesiones, de ahí me enamoré, pero luego siempre hubo un par de terapeutas que son los que tú te quedas y tú dices, esto me gusta más. En la carrera tienes algún tutor que otro que es osteópata y dice, uy, esto me va gustando más, lo cursas como materia, te va gustando más, pero cuando sale, para mí una de las dudas cuando yo entré en la EON, que lo tenía clarísimo, es, joder, yo la osteopatía me ha gustado mucho, pero yo casi que siempre he tenido como objetivo desde que pensé en estudiar fisio, meterme en el deporte y ojalá que eso fue un sueño que cumplí muy rápido en el Betis, ¿no? Y a ver si me estoy metiendo yo en una formación con la que no estoy formándome en másteres, expertos, cursos de deportiva puro y duro, ¿no? De que me he dado cuenta, porque todo lo que hemos hablado antes, no solamente se me abrieron las puertas gracias a la osteopatía, sino que luego me doy cuenta de que es la base de lo que me ha permitido asentarme ahí. Por supuesto, no, si yo no hubiese sido osteópata, o entonces si no hubiese estado formándome en osteopatía, cuando yo entré en mis prácticas, no habría trabajado como trabajase que les gustó y no me había quedado en el fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que
quien esté barajando la opción, hacia que le guste y que tenga ciertas dudas de, oye, ¿qué relación puede tener esto con el fútbol? O quizás me planteo meterme en otras formaciones. La osteopatía para mí ha sido la base y lo seguirá siendo por más formaciones que haga. Terapias hay muchísimas, seguimos formando porque no paramos nunca, ¿no? Pero creo que la base es esta y para mí es fundamental. O sea, animo a todos a que sepan que van a formarse un montón, que no van a parar y que si quieren meterse en deporte, que en el caso que nos trae hoy, van a tener que formarse un montón. Pero que se plantee seriamente que una de esas formaciones sea hecha porque al final es la base fundamental del que van a ir sumando los equipos. Que se trabaja muy bien sin ellas, pero con ellas se trabaja mejor. Claro, básicamente me ha respondido la otra pregunta que te iba a hacer, la última pregunta, porque se la hice a Joaquín Ruiz Urrea, hice una entrevista con él hace poco también desde aquí, desde la EOM. Ya me la respondió, pero te la vuelvo a hacer. ¿Repetirías? Si volviera el tiempo atrás, ¿repetirías? Eso lo hablo mucho, lo hablo mucho porque te preguntan pacientes habitualmente cuando se habla, oye, ¿y eso tantos años? Pues yo soy de la generación de los 6 años. Y te preguntan hasta pacientes mismos, no solamente compañeros, no solamente jugadores, sino, yo lo tengo clarísimo, es que lo he dicho 20 veces ya hoy en esta media hora, 3 cuartos de hora, es que es la base de lo que yo hago. Me he formado mucho, hago un trabajo global de muchas formaciones integradas ahí, pero la base fundamental es esta. Yo repetiría con los ojos cerrados. La escuela va cambiando el formato ahora, van siendo menos Bueno, años, van comprimiendo ciertas cosas, van metiendo cosas se va nuevas adaptando todo. y creo que incluso puede ser más asequible. Antes, oye, te lo planteabas como 6 años, ahora cada vez van siendo menos y se va adaptando a un poco a los nuevos tiempos y a las demandas y creo que puede ser hasta más asequible para quien quiera. Yo me metería con los ojos cerrados, eso lo tengo claro y así intento hacérselo ver a también compañeros que han venido de otras formaciones en práctica y para mí yo no tendría ninguna duda. Mañana titular del Marca abre Mario Tomás repetiría. Mario Tomás repetiría. Mario, Dime, 10 menos cuarto para ti. Oye, ha sido un gusto echar un ratito contigo. Vuelvo para España dentro de poco, así que te pegaré un toque a ver si nos tomamos una cervecita. claro que sí, cuando pueda Y visitar. nada, ahí está, del tirón. Mandamos un fuerte abrazo para todos los amigos que se han conectado, toda la familia León, los que no se han podido conectar, que lo verán los próximos días porque se va a quedar colgado en el muro, tanto de la EON, el tuyo, el mío, lo vamos a colgar en todos lados para que se pueda ver. Y nada, les mandamos un saludo a todos, estén en directo o Un más saludo adelante. grande. Y ahí está, hombre, un saludo Espero de que Irene, haya que ya sido. está diciendo algo. Está Irene, caribeña. Espero que haya sido interesante, cuanto menos, y que nada, muchas gracias a todos los que han estado viéndonos y ha sido un placer. Nos vemos muy Así pronto que y a nada, toda la familia EON nos vemos donde sea. Un beso para todos. Chao. chao, un saludo.